por todo, por todas las bendiciones que nos das a cada instante. Te agradezco por la vida, por mi familia, por todas mis amistades. Te doy muchas gracias, Padre Eterno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicita, buen día nuevamente. Mili, buen día. Mientras se van conectando las amiguitas, pero siempre como dice el maestro y todo, la hora del sol, ahora es la hora y tenemos que iniciar, ya se van conectando las amiguitas. Recuerden bastante que si de repente desean transmitir esta información a familiares, amistades, lo pueden hacer a través del YouTube, ya se graba. Por ejemplo, ahorita ya conecté la grabación al YouTube y cuando lo subamos, ahí lo pueden ver, ¿no? Tomar nota. Siempre les pido que siempre tengan un lapicito, un lapicero, algún cuadernito para que apunten y recuerden cosas maravillosas, ¿no? Yo tiendo a escribir canalizaciones, averiguo, y creo que eso nos ayuda más rápido de verdad. Lo tengo a la mitad, pero como he estado con una semanita de celebración, entonces no terminé de concluir la información, pero como tengo maravillosos libros de la filosofía, saqué este libro esta separata que dice La Verdad, volumen 9, el libro de la vida. Es más poderoso que este libro que el maestro comenzó a investigar y lo grabó. Pero ¿cuál es el tema que ahora quiero transmitirles a ustedes? Es utilizando los corpúsculos espirituales. Una vez lo leí, me sorprendió mucho porque yo ni por acá sabía que eran los corpúsculos espirituales y un día lo escuché con uno de los profesores, no me acuerdo si era Julio Cordero o Miguelito Blasco. Entonces, cuando yo escucho algo, pongo atención y comienzo a buscar, que quiero entender qué significa, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este capítulo número 8, utilizando los corpúsculos espirituales. Recuerden mucho que cuando culminamos las lecturas, nosotros nos quedamos un rato a compartir los criterios o las definiciones o experiencias o testimonios de cada uno que sirve mucho al grupo, ¿sí? Muchas gracias. Te dice acá revelación divina y revelación espiritual. Los hombres que dieron su contribución al mundo no trabajaron solo con su inteligencia cerebral. Ellos realizaron sus obras recibiendo siempre del mundo espiritual alguna orientación o inspiración. Orientación, mundo espiritual, alguna orientación, inspiración. Por eso es que les digo que me gusta investigar y sacar las canalizaciones porque vienen de espíritus muy elevados, el concepto, la información más clara, muy clara y muy directa. Y acá es lo que nos está diciendo, recibiendo siempre del mundo espiritual alguna orientación o inspiración. El mundo espiritual al que nos referimos no se limita solo al mundo de los espíritus. Hay casos en que se concibe una idea luminosa, captando las ondas mentales transmitidas por espíritus elevados. Pero también hay veces, perdón, están ingresando, ¿sí? Pero también hay veces en que se recibe la inspiración en forma de voz silenciosa que brota de la naturaleza espiritual de lo íntimo. Esa naturaleza espiritual de lo íntimo es la naturaleza espiritual inmanente en el universo, llamado Dios. Alojada en lo profundo de ustedes, de cada uno de nosotros,
Por eso, la voz silenciosa que de ella brota es una especie de revelación divina, al paso que la inspiración que viene del elevado mundo espiritual es una revelación espiritual. Muchas veces es difícil hacer la distinción entre la revelación divina y la revelación espiritual, pero podemos decir que cuando la revelación caracteriza una segunda personalidad de la persona, es generalmente espiritual. Cuando hay captación total y directa a través de la intuición, entonces es una revelación divina que brota de lo íntimo. ¿Qué les parece esta lectura? Yo puedo constatar, porque yo he tenido a veces esas revelaciones a través de escuchar claramente cuando me decían crisantemo, crisantemo. Y cuando me iba despertando, aparentemente uno puede decir es un sueño, eso se va a borrar cuando uno despierte, cuando vuelva la conciencia despierta. No fue así. Me seguían repitiendo crisantemos, 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 y yo desconocía totalmente esa flor. Todos los martes me iba al mercado de flores para recibir a las amiguitas los miércoles en mi casa, donde yo vivía en Surco y se daban las charlas. Perdón. Donde se daban las charlas. Entonces seguía recordando esa palabra y yo que iba a ir, pregunto ¿dónde si vendían el crisantemo? Y el crisantemo me lo enseñan y después, como siempre tengo muchas preguntas en mi mente, yo me viene así, limpiando, moviendo libros, abro un libro y era de Feng Shui y ahí decía que una de las flores más poderosas del Feng Shui es el crisantemo. Entonces yo de ahí comencé a comprar y a comprar seguido crisantemos los martes. Eso es una revelación de voz, que es lo que hemos leído en esta primera parte, ¿no? Pero también tenía revelaciones de silencios en muchos aspectos de mi vida, revelaciones en sueños de mis seres que se iban y que de repente necesitaban, porque se habían quedado en el camino, necesitaban algo. O a veces también revelaciones de presencia que se manifestaban en mi sueño. Por eso lo que les estoy leyendo y lo que ha escrito el maestro es totalmente cierto porque lo experimenté en muchas oportunidades. Sigo en la segunda parte, ¿sí? La esencia consciente de tu yo. Todos tus pensamientos y actos tienen origen en el mundo espiritual, el cual puede ser externo. Me disculpan. Cuando me detengo un ratito porque estoy tratando de admitir porque están esperando y se conectan. Tengo que presionar una teclita, ¿sí? En cualquier momento, bueno, ¿sí? Tienen el origen en el mundo espiritual, el cual puede ser externo, que es el mundo espiritual externo al yo, o interno, que es la naturaleza espiritual interna. Las ondas transmitidas del mundo espiritual, tanto interno como externo, son captadas por tu cerebro, que funciona como aparato receptor transmisor. O sea, a dos veces si no está. Y estimulan todas las funciones fisiológicas inconscientes,
El centro de esa transmisión del mundo espiritual interno es la esencia consciente que se llama yo y que está ligada al espíritu inmanente en el universo o que está formando parte de él, conforme a la solicitud que hubiere por parte de la esencia consciente de tu yo. Llamamos provisionalmente yo consciente al centro consciente de la naturaleza espiritual interna. Hay dos tipos de concentración mental. Tu yo consciente, por un lado, se comunica con el espíritu inmanente en el universo. Y por otro, a través del sistema nervioso, hace mover el cuerpo y produce los sentidos de percepción del mundo material externo. Cuando tu yo consciente se concentra en el espíritu universal del íntimo, desaparece la sensación del cuerpo y del mundo exterior porque la mente está nuevamente, está mintiendo. Perdón, ¿sí? Cuando el yo consciente se concentra en el espíritu universal del íntimo, desaparece la sensación del cuerpo y del mundo exterior porque la mente está desligada del cuerpo y del mundo material externo. El consciente entra en un estado de identificación con el espíritu inmanente en el universo. Es en esos momentos que se recibe la transmisión de la revelación procedente del espíritu inmanente en el universo, la revelación divina. La sensación del cuerpo puede cesar también cuando el yo consciente se concentra no en el espíritu inmanente en el universo, sino en un objeto externo cualquiera, el tic-tac del reloj o la punta de la nariz, por ejemplo, y entra en un estado de total enajenación de los demás, de las demás cosas. En este caso, sin embargo, como la mente está concentrada en un objeto externo, la persona entra en un estado que facilita el transporte, la salida del espíritu, cuerpo mental hacia afuera del cuerpo carnal. Esto, lo que les he leído, le pasa a las personas que hacen su servicio con los registros akáshicos, con las personas que hacen su tarea para poder servir, con los péndulos, comienzan a tener conexión y pueden decirles qué antepasados y pueden decirles, claro, qué antepasado están pendientes de un despertar. Entonces también a veces sucede que dentro de ustedes de repente se viene una idea o alguien que de repente no han pensado y hay una conexión de espíritu a espíritu, porque trasciende, pasa barreras para poder comunicarse pero en silencio y ustedes no entienden qué es esto. Cuando no se entiende, no se les permite a veces, no se les permite a veces conectarse o poder ser. Entonces, ahí es donde viene la práctica. Sigo porque si no nos vamos a... Y es bastante información interesante. La práctica del transporte no es aconsejable. Varios ejemplos de transporte del espíritu se encuentran en los volúmenes
9 y 10 de la colección La Verdad de la Vida, el libro cuyo autor es Reginald Lester, pero solamente los espíritus, que son las personas que alcanzaron un alto grado de desenvolvimiento, consiguen dejar el cuerpo carnal libremente sin ayuda de otros. Los espíritus menos desarrollados pueden conseguirlo con la ayuda de un guía o haciendo un entrenamiento especial, pero eso no es aconsejable, pues si la persona no estuviera protegida por un guía, su cuerpo podrá, en ausencia de su dueño, ser invadido por un espíritu errante. Es en esos casos que el individuo puede presentar doble personalidad o signos de esquizofrenia. Por lo tanto, no se debe practicar ligeramente ejercicios espirituales para conseguir el transporte, con la intención de desarrollar la fuerza oculta. Un cuerpo cuyo espíritu está ausente y no cuenta con la protección de un guía espiritual puede ser comparado a una concha abandonada en la playa, así como un crustáceo se aloja en una concha abandonada. Existe el peligro de que un espíritu errante entre en ese cuerpo. Como consecuencia de esto, la persona puede presentar los signos de arriba descritos o ataques epilépticos. Por eso nos enseña Jesús a través de información, nos enseña cómo fue sacado del cuerpo de muchos chanchos espíritus oscuros, ¿no? Y tirados en el abismo. Porque esa persona tenía Gracias. Buenos días, Antonia. Buen día, Estelita. Buenos días, gracias. Buenos días. Orar a Dios en su íntimo, en vez de confiar en espíritus maléficos que están en el mundo exterior, es mejor confiar en el espíritu inmanente del universo, que está en tu interior. Por eso en las sutras nos enseña, solamente existe Dios y lo que viene de Dios. Repítanlo siempre, siempre. Solo existe Dios y lo que viene de Dios. Espíritus maléficos está referido a aquellos menos evolucionados, pues originariamente nada existe que sea maléfico. Allí es donde a veces vemos, una persona está sonriendo y de repente algo le molesta y empieza con cólera a maldecir y a decir groserías. En un momento donde ha habido una tranquilidad y comienza la manifestación que uno dice carácter, y es porque de repente está envuelto por esas presencias invisibles de cólera que todavía no se aprende a eliminar, ¿no? Espíritus maléficos está referido a aquellos menos evolucionados, pues originariamente nada existe que sea maléfico, así como existen en este mundo individuos de espíritus menos evolucionados que se vuelven vagabundos y que andan haciendo determinadas travesuras. En el mundo de los espíritus también existen espíritus semejantes. Las personas que confían en los espíritus exteriores pueden muchas veces ser víctimas de tales espíritus. Lo mejor es llamar al espíritu inmanente en el universo que está dentro de ti mismo y confiar en él, pues así obtendrás siempre y solamente buenos resultados. Y cuanto más confíe en ti, en él, cuando más confíes tú en él, más aumentará su grado de autoconfianza. Esa autoconfianza no es una confianza del yo carnal, es la confianza en el espíritu inmanente en el universo que se aloja dentro de ti mismo. Mentaliza repetidas veces, si gustan pueden escribir esta parte, ¿no? Mentaliza repetidas veces el siguiente canto evocativo de Dios y pide su orientación para las cosas deseadas. Oh Dios, que estás en lo profundo de mi alma, oh fuerza infinita, manifiéstate. No hagas una oración egoísta. Cuando ores a Dios, no debes hacerlo con el fin de obtener algo
que te proporcione beneficio en detrimento de otros. El señor Charles Fillmore de la Iglesia United, cuando comenzó a entender superficialmente la verdad, tenía un objeto que deseaba vender a una persona e hizo la siguiente oración antes de dormir: que fulano me pague el precio más alto posible. Esa noche, mire, él oró así: que fulano, el nombre de la persona, me pague el precio más alto posible. Esa noche él tuvo un sueño en el cual él, empuñando un arma, estaba asaltando al comprador. Percibió entonces que estaba procediendo como un asaltante. Ahí existe una lección. No se debe orar por una prosperidad que sacrifique a otras personas. Esto es porque el espíritu inmanente en el universo se aloja al mismo tiempo dentro de ti y de todas las personas. Él es el Padre de todas las personas y ama a todos. Mire qué humildad de Fillmore para contar su experiencia y la distorsión de una oración. Que fulano me pague el precio más alto posible. Pero como él estaba conectado con espíritus de otro calibre, más elevado, le revelan un sueño. Y ahí es donde les muestran a él empuñando un arma como si estuviera asaltando al comprador. Y ahí es donde él despierta totalmente su conciencia, que no estaba correcto la oración. ¿Cómo orar para cambiar de profesión? Hay casos en que una persona no aprecia su profesión por cuestiones morales, pero no consigue dejarla por la necesidad de la subsistencia o por otros motivos. En estos casos se puede orar y pedir la orientación de la sabiduría de Dios para conseguir cambiar de profesión. Cierto propietario de una boutique que estaba enfermo buscó al señor Fillmore para recibir a través de él la cura metafísica. Fue capturado por la orientación y oración del señor Fillmore, pero dijo lo siguiente: de la enfermedad fui curado, pero ni aún Dios podrá salvar el alma de una persona que ejerce una profesión repelente como la mía. El señor Fillmore le confortó con las siguientes palabras: pero Jesucristo no dijo que todo cuanto pidas al Padre en mi nombre, Él les concederá. Así diciendo, oró por él. Ya está dada a este Hijo de Dios una profesión que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Posteriormente, ese hombre fue a agradecer al señor Fillmore por el progreso que estaba logrando en otra profesión. También quienes se dedican a la defraudación conseguirán cambiar de profesión si confiaren totalmente en Dios y recibieren la orientación de la sabiduría. ¿Cómo surgieron los gérmenes patógenos? En oposición a la teoría de que la parálisis infantil es causada por virus, yo afirmé que la causa de esa enfermedad está en el mundo espiritual, mostrando ejemplos reales de curas ocurridas con la lectura de la Sutra Sagrada. Entonces muchas personas opinaron, refutando mi afirmación, y defendiendo la tesis de que la parálisis infantil es causada por virus. Sin embargo, esas dos teorías no se contraponen. La medicina moderna atribuye a los virus la causa de muchas enfermedades, y los estudios para el tratamiento de las enfermedades consisten en descubrir productos químicos o vacunas inofensivas al organismo que pueden destruir esos virus. Están empeñados en las investigaciones de la parte material,
pero no saben la causa por la que se originan esos microorganismos portadores de enfermedades. Los virus son consecuencias y no la causa. Nosotros los filósofos no estamos lidiando con los problemas materiales. No estamos interesados en saber si la causa de la enfermedad es un virus o no. Nosotros nos preocupamos con problemas más profundos. Estamos interesados en saber cómo surgen los virus. Nos ocupamos con problemas fundamentales, no solamente por la aparición de los virus, sino sobre cómo surgen organismos vivos en este mundo que parece ser un mero agregado de materias. Fue recientemente descubierto en los Estados Unidos un nuevo bacilo de la tuberculosis para el cual la estreptomicina no tiene efecto alguno y el PAS hasta es perjudicial. Visto a través del microscopio, este bacilo no presenta diferencia alguna con los demás bacilos de la tuberculosis hasta ahora conocidos. Cuando ataca el organismo humano, presenta síntomas idénticos a los de la tuberculosis común, pero su cura es más difícil. La otra diferencia es que inyectado en un cobayo no lo afecta en absoluto. Comúnmente se cree que las enfermedades causadas por virus son transmitidas a través del contagio, pero eso no ocurre así necesariamente. Como ya vimos, pueden originarse nuevos microbios y virus, independientemente del contagio. La forma concreta de la materia es determinada por la idea interna. Se descubrió también que toda materia es un torbellino de energía que surgió en el interior de la nada. Ese torbellino se manifiesta en forma de partículas elementales de materia. Estas combinándose originan diversos elementos químicos y van formando combinaciones químicas. Perdón. Cada vez más complejas, pero esas combinaciones no ocurren al azar. Se procesan obedeciendo a un orden matemático admirable. Observando este hecho, se comprende que esa energía que surgió de la nada es una especie de inteligencia, sabiduría y pensamiento. El pensamiento es entonces lo que constituye la fuente de todas las cosas del universo, el origen de todos los seres vivos y la causa de la aparición de nuevos microorganismos. Aunque sean destruidos los microbios con medicamentos químicos, surgirán nuevos microbios en tanto continúe existiendo el mismo pensamiento que es la causa del surgimiento de los microorganismos. En ese pensamiento, el que se materializa para originar determinados tipos de microorganismos o determinadas clases de enfermedades. Los pensamientos son ondas que se cruzan, se entrelazan y cuando la frecuencia es igual, se unen. Siendo así, su materialización no es motivada por un único pensamiento. La materialización del pensamiento es un fenómeno bastante complejo, pues es la resultante de la combinación de varios factores. Sin embargo, en las experiencias simples de psicología observamos el efecto de un solo pensamiento. Si sostenemos con los dedos un cordel con un peso suspendido en el otro extremo y mentalizamos repetidas veces que se balancee en sentido horizontal,
el peso balanceará en ese sentido. Y si mentalizamos, va a balancear en sentido vertical, así sucederá. De la misma forma, ¿y esto por qué sucede? Porque la sutra te dice, el objeto y la mente son uno solo. De la misma forma, si mentalizamos la salud, las células de tu cuerpo se dispondrán de modo de establecer la salud. Si mentalizas la enfermedad, como por ejemplo a veces decimos, cada día mejor, pero los otros días tampoco se están manifestando, solamente se manifiesta el día de hoy. Hoy estoy perfecta, hoy soy saludable. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros mismos con nuestro pensamiento, nuestras palabras, estamos creando otros días para mejorar, otros días. Tiene que ser muy contundente en nuestras oraciones. Hoy día estoy perfecto, hoy día soy feliz, hoy día estoy perfecto. De la misma manera, si mentalizas la salud, las células se dispondrán de modo de establecer la salud. Si mentalizas la enfermedad, las células serán dispuestas de modo de manifestar la enfermedad. Eso es una cosa natural, por cuanto es el pensamiento que se manifiesta en forma concreta. El mecanismo que hace surgir los seres animados a partir de los seres inanimados y que hacen nacer una nueva especie de microorganismo, hasta entonces inexistente, consiste en la materialización del pensamiento. El pensamiento de salud crea microorganismos de salud. Vuelvo a repetir esa partecita. El pensamiento de salud crea microorganismos de salud. Y los pensamientos enfermizos crean microorganismos patógenos. La relación entre el pensamiento y la salud. Los microorganismos patógenos conocidos actualmente no son la totalidad. Todos los pensamientos son torbellinos que soplan desde el interior de la nada. Y cada tipo de pensamiento crea un tipo de microorganismo. Hasta hace poco tiempo no se conocía la naturaleza de los virus de gripe. Pero gracias a los progresos de la microscopia electrónica fue posible conocerlos, constatándose la existencia de varios tipos. Pueden, no obstante, existir otros seres creados por el pensamiento, aún más minúsculos, imposibles de ser vistos a través de microscopios electrónicos que están interfiriendo en el estado de salud del hombre. Recientemente fue divulgada la aparición de una nueva especie de virus de gripe, diferente de los tipos ya conocidos, y numerosas personas resultaron víctimas en toda el Asia. ¿Cómo explicar el surgimiento natural o a través de la mutación de nuevos tipos de virus? Es que estos son también materialización del pensamiento. Gracias al actual desenvolvimiento de la medicina psicosomática, se está esclareciendo que numerosas enfermedades de cosas materialmente desconocidas son originadas por pensamientos y sentimientos enfermizos. Se crea mucho en la mente. Hoy estornudo y se me va a dar la gripe. Uy, hace frío, me voy a gripar. Me va a dar algo. La mente lo crea de la nada. La realización entre la mente de pensamientos y sentimientos y tu destino. Todos nuestros pensamientos y sentimientos se materializan y crean ciertos corpúsculos, de lo que ahora es el título de este tema, que podríamos llamar
partículas elementales del pensamiento. Estas no tienen ni siquiera el tamaño de un virus filtrable. Son minúsculas como las partículas elementales y al mismo tiempo poseen la propiedad de propagarse en forma de ondas. Los corpúsculos, una vez originados por los pensamientos, se agrupan con otros de la misma frecuencia, formando grandes olas que recorren libremente el espacio y avanzan sobre la persona que emitió esos pensamientos, pues se sintonizan. Cuando las ondas son de pensamientos malos, como las groserías, la cólera, la tristeza, el celo, la envidia, el no elogiar profundamente, entonces son de pensamientos malos, pueden tornarse causa de enfermedad o de destrucción del destino de la persona que los emitió. Y no solamente te causa enfermedad en tu cuerpo, sino si pueden ver la parte invisible donde se hospedan, donde duermen, donde descansan, puede estar impecable, limpio, todo nuevo, pero la emanación de esos pensamientos de esa persona contamina todo el ambiente. Y alguien puede venir y decir, hay una ruina en este cuarto, hay una destrucción. Y por más que quieras mover, todavía no se puede sanar hasta que la persona no reaccione y deje de decir grosería, deje de gritar, deje de insultar, deje de mirar con odio, con cólera o con revancha. Miren qué fuerte es lo que estamos leyendo. Y yo les puedo decir, porque también es testimonio, cuando hacía Feng Shui, me respondían, este ambiente está bien cargado. Pero el ambiente no lo carga, el objeto y la mente son uno solo. La persona que va a ese dormitorio no tiene hasta miedo de quedarse en la oscuridad. ¿Por qué las dolencias se curan con la religión? Los microorganismos causantes de enfermedades pueden ser destruidos con remedios, pero si no fuera tomada una resolución para eliminar los pensamientos y sentimientos enfermizos, como inseguridad, miedo, rencor, tristeza, odio, celos, envidia, etcétera, será lo mismo que frenar, por un lado, la circulación de la moneda a través del impuesto tributario y, por otro lado, emitir billetes indefinidamente en la casa de la moneda, así como nunca van a disminuir los billetes en circulación. Van a aumentar cada vez más los virus que surgen tomando formas cada vez más diferentes. Si ocurren desequilibrios en la flora bacteriana saprófita, que es por el uso de antibióticos, por ejemplo, o si surgen formas resistentes y nuevos tipos de microbios patógenos, es porque los pensamientos y sentimientos enfermizos, que son el origen de los microbios, no fueron eliminados y continúan actuando. Si ocurre la cura de la enfermedad por la religión, es porque a través de la fe correcta fueron dominados los sentimientos negativos de inseguridad por el miedo, el rencor, la tristeza, el odio, los celos, la desarmonía, la crítica, y pasó a reinar la paz en el corazón de esa persona. Por lo tanto, en Feng Shui hacen un Feng Shui, un estudio, el ambiente se vuelve más saludable, las paredes comienzan, y donde tú coloques cualquier objeto, vibra una energía comparada a la persona, porque el objeto y la mente de esa persona ya se vuelven uno solo. El poder y el significado de la oración. Si todos los virus nocivos fueron creados de la nada, por los pensamientos
y sentimientos negativos, también los microorganismos para combatir los virus serán creados por la purificación de los pensamientos y sentimientos. Y a veces esos pensamientos y sentimientos se van muy atrás, van en el pasado. Y sigo pensando en mi pasado y es un desorden el pasado con el presente. Entonces se distorsiona, el pasado ya pasó. Muchos seres pasaron al plano espiritual, pero la persona que tiene un pensamiento, un cuerpo que está enfermizo, entonces confunde mucho y siempre se va al pasado. No vino, no está, ya se fue, y hace muchos años se fueron. Entonces hay una mente que yo quiero estar enfermiza, yo quiero estar con sentimientos distorsionados. Entonces, el despertar a la conciencia espiritual es lo que nos va a ayudar a vivir el presente con gratitud, con salud plena. ¿Cómo podemos conseguir la purificación de nuestros sentimientos? Es inútil la tentativa de purificarlos con la fuerza de nuestra mente, una de pensamientos y sentimientos impuros. Si yo tengo un pensamiento contra las personas que me atienden o viven en casa, entonces, ¿cómo quiero? ¿Sí? Estelita, ¿puedo cerrar un ratito tu micro? Sí, ciérralo, por favor. Gracias, Estelita. ¿Me llamas? ¿Me llamas? Sí, no sabía quién estaba ahí. ¿Ah? Sí, ya no. No puedo cerrarlo, Estelita, si puede la persona que está... Ya, no van a molestarme. Está molestando. Gracias. Entonces, ¿cómo podremos conseguir la purificación de nuestros sentimientos? Es difícil, dice la tentativa de purificarlo con la fuerza de nuestra mente y de pensamientos y sentimientos impuros, pues eso sería lo mismo que limpiar la mesa con un paño sucio. Es difícil limpiar de esa forma. Entonces, el hombre precisa tener una religión y aprender a orar. Orar es como concentrar los rayos solares a través de una lente convergente. Los rayos así concentrados pasan a tener fuerza suficiente para quemar un papel. De la misma forma, si creamos una lente mental convergente y nos concentramos mentalmente en Dios, convergerá hacia nosotros la fuerza omnipresente que comúnmente pasa desapercibida y podremos recibir el auxilio de esa fuerza misteriosa. Yo les comento un testimonio. Estuvimos por Aspitia, ¿no? Y ahí en ese jardín inmenso, grande, habían hecho en el suelo, en la tierra, una fogata, con las leñas todas y alrededor para sentarse troncos para sentarse. Entonces yo antes de ir me acordaba que había yo leído algo que decía, tú puedes purificar, porque en Seishonon ya nos enseña cuando vamos a quemar la purificación de los mentes, los papeles, te dice el fuego purificador que quema todos mis pensamientos, sentimientos negativos, tanto de mí como de todos mis ancestros. ¿Y qué hacemos? Lo vertemos en el fuego, ¿cierto? Y ahí se quema, pero no lo creemos. No lo creemos, lo hacemos como hábito, como costumbre, porque nos dijeron. Si ustedes se concentran totalmente en la mente y ven el fuego y sienten que verdaderamente el fuego está quemando esos pensamientos nocivos, tóxicos, así va a ser. Yo en esa experiencia que tuve me acordaba que había leído bien claro el fuego purificador que quema. Pero no solamente eso, lo leí en otro libro, donde decían, tú puedes quemar una prenda tuya. Una prenda, qué sé yo, puede ser ropa interior, puede ser... Pero como estábamos alejados de la habitación donde nos habíamos hospedado, ya no podía ir porque era de noche, llevarla a mi mamá allá para que camine y todo.
Comenzamos a mis hijitos, les digo, quítense un poco de mechón del pelo. Hijitos, quítense. Porque en el pelo pueden experimentar el ADN, qué fechas de pertenece lo que hemos encontrado este cuerpo, manteles, mantas, cerámicas, y ahí sale todo. Entonces digo, quítense eso de ahí porque también están los pensamientos grabados, nocivos, de carencia, de todo, y tírenlo en el fuego purificador, hijitos. Mis hijos son bien dóciles, obedientes. Entonces, ¿qué hicieron? Se sacaron y lo pusieron ahí. Yo también me saqué un poco y quemamos esto. Miren la fuerza que hay cuando tú te conectas con información que ya lo grabaste en tu mente y lo comienzas a manifestar. Así de sencillo. Purificar, pero con conciencia, ¿no? Y sí. Entonces, ¿cómo podremos conseguir? Pues eso sería lo mismo que limpiar la mesa con un paño sucio. Es difícil limpiar de esa forma, entonces el hombre precisa tener una religión y aprender a orar. Orar es como concentrar los rayos solares a través de una lente convergente. Los rayos así concentrados pasan a tener fuerza suficiente para quemar un papel. De la misma forma, si creamos una lente mental convergente y nos concentramos mentalmente en Dios, convergerá hacia nosotros la fuerza omnipresente que comúnmente pasa desapercibida y podremos recibir el auxilio de esa fuerza misteriosa. Manifestar Dios en nuestros pensamientos y actos. Los rayos solares que en situaciones normales no consiguen tomar un papel, pueden reunir un calor extraordinario cuando son concentrados por una lente convergente. De modo semejante, la fuerza de Dios que parecía no existir puede manifestar una fuerza extraordinaria cuando la recibimos a través de la oración. Dejamos de pensar en la enfermedad, dejemos de mirar los males del fenómeno, dejemos de odiar al prójimo, guardar tristezas, dejemos de guardarlas, dejemos de lamentarnos o temer, levantemos los ojos de la mente hacia lo alto y miremos hacia Dios. Recordemos que Dios está dentro de nosotros. Recordemos que el amor de Dios se aloja dentro de ti. Ese Dios interno es el verdadero. Exterioricemos el amor de Dios. Procuremos manifestar el amor de Dios a través de nuestros actos. Comencemos a elogiar al prójimo en vez de criticarlo. Comencemos a ser alegres y agradecer en vez de lamentarnos tristemente. Es inútil el conocimiento sin el equilibrio espiritual. Por eso es de que a veces nos llenamos de mucha información, de mucha información espiritual, de muchos maestros. Por eso es que yo contaba, Buda buscaba, cuando salió del palacio, buscaba dos maestros en la India, pero no lo llenaba. Su espíritu, su mente, su ser interno era muy elevado y necesitaba su misma frecuencia. Entonces no le llenaba a esos maestros a pesar de tener mucho conocimiento. Y él siguió errante caminando, y un día su mente invisible tuvo una comunicación, una conversación consigo mismo. Le dijeron, siéntate en profunda meditación interna, contigo mismo. Dejó de consumir, comía las hojas, bebía el agua de las lluvias de los árboles y seguía en profunda meditación. Hasta que un día encontró. ¿Cómo encontró? Yo explicaba a unas amiguitas, encontró cuando comienza él a darse cuenta que tenía pensamientos y sentimientos puros. ¿Cómo? Él vivía en comuna, como todos nosotros.
y recibimos críticas de conversaciones a través de los oídos. Se critica de esto, se critica de la familia, se critica de todo. Y eso se vuelve denso y oscuro en nuestro interior. Y también nos criticamos nosotros mismos, qué cansancio, que esto, estoy gordita, estoy así, todos los días lo mismo, la rutina. Entonces eso se contamina dentro de nosotros. Criticamos mucho, entra la envidia, cómo está así, como ella, envejece, joven, joven. Y todo eso de ahí se vuelve denso, oscuro, una energía oscura. Buda tenía alrededor muchas envidias de familia, todo, y resulta de que salía oscuridad. Por los canales, los portales que tenemos en el cuerpo, sale algo denso. Y eso lo sé porque cuando relataba me decía, ha salido algo por mi hombro, como un humo denso, gris, salió, porque estaba cargada la persona por sus propias palabras y pensamientos y actos, miedo de todo. Pero también al mismo tiempo tenemos nosotros como una mochila cargada de nuestros ancestros. Decidimos nosotros vivir y buscar a los antepasados para que sean nuestros maestros para poder seguir evolucionando. Pero nos cargamos la parte humana que creemos que no es muy importante, hace que nos carguemos. Entonces, por eso dice bien parecido a un abuelo, un parecido a tu tío, tú eres peleón, tú eres así, esto de tu abuela, de tu tío, de tu tía, no sé cuánto. Y nos cargamos. Entonces, ese cuerpo está cargado. ¿Y qué sucede cuando Buda comienza a entrar en sí mismo, en su interior? Siente eso y se ve con los canales, los portales de su cuerpo que sale oscuridad. Comienza a salir personas que le habían grabado a través de los 5 sentidos, cosas que no eran de él, y él comienza para liberarse y encontrar la iluminación. Pero no solamente eso, descarga la mochila de que porque tenía que cargar las cosas que los antepasados le competían descargar. No necesitaba, solamente necesitaba pensar bien de todo y de todos. El cielo, la tierra y todo es uno solo en armonía absoluta. Y él empezó a hacer eso y comenzó a descargar a los antepasados. Y eso no es egoísmo. ¿Cómo puedo yo ayudar a mis antepasados si estoy cargada? Le hago culto y decía, ¿hasta cuándo tengo que orar? Tengo que invertir esta plata, tengo que ir a la sede. Siempre cuestionando y cuestionando. No tengo tiempo. Y tiempo alcanza y sobra. Entonces, ¿qué hizo? Simplemente salió de su cuerpo, como eso, y traspasó la barrera que dice sí o sí, tienes que cargar con tus karmas. Y él descargó el karma porque entendió dentro de sí, de ese Dios poderoso, que solo existe Dios y lo que viene de Dios, y cruzó todas las experiencias de vidas, de karma, de todo, y llegó a la iluminación. No cargó nada, no sentía rabia, ni tristeza, ni nada. Sintió un alivio de su cuerpo y una sonrisa celestial, y así se iluminó. Preguntémonos, eso no queremos nosotros. Empecemos. El camino para trasponer todas las infelicidades. El camino para trasponer todas las infelicidades, enfermedades o muerte consiste primeramente en remover los pensamientos de que el hombre es un pecador, que debe ser castigado por Dios, una criatura destinada a ser infeliz, enfermar y morir. Esto es porque tales pensamientos funcionan como intermediarios para hacer que la energía del universo asuma la forma de aquello que fue pensado. En segundo lugar, el hombre debe armonizarse con todas las cosas, personas y ambientes, volviendo armoniosos y pacíficos sus pensamientos y sentimientos. Si no estuviese armonizado con todas las cosas del universo, sus pensamientos y sentimientos serán agresivos. Volver agresivos los pensamientos y sentimientos significa tener una mente destructiva.
Esta mente destructiva se materializa y destruye a la propia persona. Es importante poseer una mente pacífica. Todas las células de tu cuerpo se mueven bajo la influencia de las ondas de tu pensamiento. Por lo tanto, si tienes el pensamiento de que el hombre es una cosa que debe morir, tú morirás infaliblemente algún día. Si tú tienes el pensamiento de que tú, el hombre, es una criatura sujeta a enfermedades, algún día tú tendrás enfermedades con toda certeza. Si tú crees que el hombre es un ser que envejece y se debilita, algún día tú tendrás que envejecer y debilitarte inevitablemente. En suma, el pensamiento es la fuerza que controla todas las cosas, pero no basta pensar solamente yo no envejezco. Si no fuera correcto el modo de vivir, la persona acaba también envejeciendo, pues el modo equivocado de vivir destruye el aparato que correspondería a un receptor de radio y que serviría como intermediario para materializar el pensamiento de que yo soy hija de Dios. Hasta una planta vigorosa necesita de un terreno fértil que la sustente. De lo contrario, ella no crece satisfactoriamente. Los programas de televisión, aunque estén siendo transmitidos, no podrán ser vistos ni oídos por ti si el aparato receptor está roto. El hecho de que tú tengas pensamientos, sentimientos buenos, corresponde a transmitir buenos programas para todas las células de tu cuerpo. Pero por mejor que sea el aparato receptor, si el voltaje eléctrico fuera muy bajo, los programas no aparecerán en la pantalla. La energía física de tu cuerpo, que es el aparato receptor de pensamientos y sentimientos, equivale al voltaje de un aparato de radio o televisión. Si tú, por un lado, desgastas la energía física a través de una vida desordenada o de la satisfacción descontrolada de los instintos, de nada te servirá transmitir a las células de tu cuerpo el programa Yo soy hija de Dios, tengo fuerza infinita, porque ya está desgastada la energía del aparato receptor de ese programa mental. En esos casos, los buenos pensamientos no producen efecto alguno. Es por esta razón que se debe tener una vida sana. Cuando realizó el 5 de junio del 56 en Detroit, Estados Unidos, el tercer Congreso Interamericano sobre el Cáncer, el doctor Stanley de la Universidad de California, ganador del Premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre virus, sorprendió a los congresistas con la siguiente afirmación. Siempre o en la mayoría de los casos, el cáncer tiene su origen en los virus. El combate contra el cáncer deberá ser efectuado a partir de ese ángulo completamente nuevo. El virus del cáncer puede ser transmitido por una persona sana, pero el cáncer en sí no se transmite. El virus del cáncer no perjudica a nadie hasta tanto no comience a actuar estimulado por algún motivo. Ese motivo puede ser una edad avanzada, la carencia de hormonas, la deficiencia en alimentación, la influencia de elementos químicos o de la radioactividad. Es sabido que en los polluelos el cáncer es muchas veces provocado por virus. Si aún no fue aislado el virus del cáncer en el hombre, es porque no se han hecho muchos esfuerzos en ese sentido.
La teoría de que el cáncer es causado por virus fue también en otro tiempo presentada en el Japón por el doctor Hasumi, citando hasta ejemplos de cura. Hizo una gran defensa de ese tema, pero el mundo científico del Japón no dio importancia a esa teoría. En el caso del doctor Stanley, como se trataba de una teoría presentada por un ganador del premio Nobel, yo esperaba que los científicos japoneses le diesen mayor importancia, pero eso no ocurrió. El doctor Stanley dijo además: fueron recientemente descubiertos decenas de tipos de virus y dentro de ellos están aquellos cuya acción dañosa todavía es desconocida. Se puede hasta llamarlos virus que están en la búsqueda de la enfermedad a causar. Se sabe que estos virus inactivos, motivados por diferentes factores causantes de cáncer, comienzan a actuar y a destruir las células. Tales virus cuya acción es desconocida provocan una determinada enfermedad conforme a los sentimientos reprimidos en el interior de la persona o conforme a su desequilibrio hormonal. El pensamiento del hombre es el que transforma los virus inofensivos en patógenos. El doctor Takeda, catedrático de la Universidad de Hokkaido, se expresó así con respecto a la teoría de que los virus son la causa del cáncer. Sobre las futuras investigaciones acerca de los virus del cáncer, puedo decir que ese campo ofrece abundantes sugestiones. En las aves y en los reptiles reconocemos que el cáncer no es provocado por virus, pero en los mamíferos todavía no fue posible esa confirmación. Sin embargo, los recientes y avanzados experimentos de inmunología del cáncer muestran que hay un fenómeno muy cercano a la inmunización por medio de virus. Tomando en forma inversa ese fenómeno, podemos considerar la posibilidad de que un virus bastante indefinible sea la causa del cáncer, publicado en el diario Asahi el 6 de junio del 56. Lo que atribuye una determinada función a ese virus bastante indefinible o al inofensivo virus nativo del que habla el doctor Stanley, transformándolo en el causante de la enfermedad, es el pensamiento del hombre. El pensamiento es el que provoca el desequilibrio de las hormonas y ese desequilibrio facilita la multiplicación nociva de los virus. Acuérdense lo que le había transmitido. Los virus vienen de la nada. ¿Y de dónde viene la nada? Del pensamiento. Los corpúsculos espirituales como vehículos del pensamiento. Podemos imaginar que en infinitos corpúsculos, tales como virus sin propiedades definidas y visibles aún al microscopio electrónico, están presentes en todas partes. Henry Ford los llama corpúsculos espirituales. Esos corpúsculos actúan no solo en relación con las enfermedades o semejanza de las partículas elementales del átomo que transportan carga eléctrica. Ellos son minúsculos vehículos que transportan nuestros pensamientos y sentimientos hacia donde deseamos, y aquellos cargados de pensamientos semejantes se agrupan. Orar para provocar una determinada enfermedad, ora para formar un determinado ambiente o una determinada situación. No debes negar la existencia de esos corpúsculos espirituales, solo que son invisibles al microscopio electrónico. El hombre mismo está formado por el agrupamiento de ellos. Un agrupamiento relativamente grande constituye una célula, y el conjunto de células coordinadas por una inteligencia unificadora constituye el cuerpo humano, y en los grupos rebeldes al orden establecido que no obedecen al control de la inteligencia unificadora constituyen el cáncer o el tumor. Este mundo está repleto de corpúsculos espirituales.
Estos, cuando reciben del pensamiento la energía y la dirección, toman un rumbo determinado tal como un yate es movido por el viento. Y el timón puede también alinearse de modo de formar una figura o transmitir mensaje de nuestro pensamiento a modo de una transmisión radiotelegráfica, una conferencia o una negociación hecha entre individuos que guardan mutuamente odio en el corazón, no llega a un entendimiento armonioso. Ya pronto culminamos para poder dialogar. Entendimiento armonioso, porque aunque intenten esconder el verdadero pensamiento, sentimiento con palabras hábiles, los corpúsculos espirituales establecen la transmisión del pensamiento y sentimiento entre los interlocutores. Es por eso que muchas negociaciones no llegan a un acuerdo armonioso. Los corpúsculos espirituales que transportan amor. Se cuenta que hubo en otra época un gobernador de la provincia de Tsukushi, llamado Kato. Su esposa y su concubina jugaban amistosamente al go. Kato, que estaba en la sala contigua, vio reflejado en el shoji, puerta o pared corrediza de papel, en lo que separa los compartimientos, la sombra de las cabelleras de las dos mujeres, bajo la forma de dos cobras en lucha mortal. Impresionado, despertó espiritualmente, subió al templo, que es la sede de la secta budista Shingon, y se ordenó sacerdote. La sombra de las cabelleras en forma de cobras puede ser explicada como la materialización del estado de conflicto entre los corpúsculos espirituales que acumulaban respectivamente los pensamientos y sentimientos de ambas mujeres. En esos casos, aunque aparentemente exista amistad, los corpúsculos espirituales cargados de odio entran en lucha implacable. En nuestro deseo que esos corpúsculos espirituales que nos rodean y que llenan el mundo no transporten nuestros pensamientos de odio, sino nuestros pensamientos de amor. Cuando los corpúsculos espirituales que transportan el amor se materializan según la ley de atracción de los semejantes, se manifiesta la salud en tu cuerpo y la prosperidad en tu trabajo. ¿Dónde dedicar ese amor? Si tú hicieras que los corpúsculos espirituales transportasen sus pensamientos de amor hacia una cosa o personal, con toda seguridad, la cosa deseada será atraída y conducida abundantemente y adecuadamente hacia ti. Pues el amor es una fuerza magnética que atrae todas las cosas buenas. Si tú concentras el amor solamente en ti misma, serán atraídas cosas buenas, pero no de una amplia área, sino de una restringida área relacionada únicamente para ti. Aquel que concentra el amor únicamente en el dinero, se torna esclavo del dinero. Aquel que dedica amor solamente para el placer de su cuerpo, se torna esclavo de los placeres carnales. Donde quiera que concentre el amor mientras esté fuera, inferior al amor de Dios, la persona se restringirá de alguna forma a sí misma y se hará esclava. Cuando su amor se eleve hasta tornarse amor divino, ya no desea más los placeres ni las ventajas personales. El amor puro no piensa en los placeres ni en los lucros individuales. El amor sabe soportar la privación. El amor piensa únicamente en alegrar al prójimo. El amor sabe qué grande es la alegría de poder alegrar al prójimo. El amor no usa palabras ásperas.
Las palabras suaves apaciguan los ánimos irritados. Los conflictos traen la paz al mundo. Dirige tu amor no para ti mismo, sino para la humanidad, para el mundo. El verdadero amor no debe ser aquel amor ilusorio que sirve solo para satisfacer tu vanidad propia. El amor debe ser puesto en práctica, así como la fe sin las obras es inoperante. El amor que no se pone en práctica es vacío. El amor verdadero abandona los intereses personales y se dedica a la felicidad ajena. Cuando los corpúsculos espirituales que llenan el universo llevaren a alguien a nuestro amor con toda seguridad, esa persona se serenará. Cuando la fuerza no es suavizada por el amor, surge entonces un conflicto. Cuando la fuerza es suavizada por el amor, se manifiesta la sabiduría correcta y se establece el paz. La sabiduría se vuelve fuerza realmente purificadora. Cuando es purificada por el amor, la sabiduría sin amor no pasa de un mero conocimiento. Cuanto más esmerada, más amenazas trae a la vida. Tal como la ciencia que fabrica la bomba atómica, cuando la sabiduría no es orientada por el amor, la fuerza se torna violencia. La fuerza y el conocimiento se dirigen hacia afuera y el amor los atrae hacia adentro. Cuando hay equilibrio entre la fuerza que se dirige afuera y el amor que atrae hacia adentro, se establece el centro del cual viene la paz. Nada existe que no pueda ser purificado o armonizado por el amor. El amor es todo, solamente el amor. Muchas gracias. Acá culminamos este capítulo. Ahora les voy a, permito totalmente abrir sus micros y comentar. Pero antes de eso, leíamos un poquito antes de esas veces cómo a veces los pensamientos en el cuerpo, en lugar de dar una salud de acuerdo a mi amor al cuerpo, te descompone. Yo leía algo en la farándula que decía de Laura Bozo y de muchos artistas que se ponen votos, se hacen cirugía y quieren más cirugía porque quieren ganarle al tiempo para no envejecer, no verse demacrada, no verse como creen que el cuerpo está totalmente descompuesto para su visión, para su imagen, ¿no? También veía que quien tiene más dinero, normalmente quiere dinero, vive en un infierno. Como es el caso escuché una entrevista que le hacían al hijo de Escobar. Entonces el hijo decía, mi padre vivía en un infierno, era el más rico del mundo, pero vivía en un infierno. Y él verdaderamente generó muchas tierras, mucho dinero, y él mismo quiso morir. No es que lo capturaran, sino uno mismo se va al hecho donde saben que lo van a capturar porque él ya no quería seguir adelante. Pero el amor era desvirtuado porque él recuerda al papá, no al delincuente, decía, ¿no? Para él el amor del padre porque él lo vio, que su padre lo amaba, que no quiso que él entre al vicio, que sabía que todo lo que estaba haciendo era muy tóxico, pero no quería que su hijo, pero tampoco los quería soltar, ni al esposo ni a ellos. Y han tenido que tener muchos conflictos con mucha gente que los querían asesinar porque el padre asesinó a familia, hijos. Entonces, eso es lo que causa un dinero muy bienvenido y un deseo inmenso de ser eternamente joven a través de muchos cortes en el cuerpo, muchos cortes. Así que me detengo. ¿Y cómo es el amor? Mire, a mí no me gustan los conciertos. Mi hija me decía, va a haber un concierto hace mucho tiempo. No me gustan los conciertos, mucho alboroto, mucho. Esta parada para escuchar, puedo escucharlo por radio, por televisión. Y miren hasta dónde lleva el amor de mi hijita, ¿no?
entra a un sorteo y se saca un palco con asientos para ir al concierto de Alejandro Sanz. Porque siempre a mí me gustaba una canción y la escuché y me gustó más la letra de sus canciones cuando escuché a un muchacho coreano cantar una de las canciones de él, con un sentimiento. Y me dice, vamos, en las festividades que hemos tenido, vamos, vamos. Y miren, me lleva a un concierto donde a mí no me gustaban los conciertos por el alboroto, me gusta más la tranquilidad, ¿no? Pero me dice, ahí vas a estar tranquila porque vas a estar sentadita, bien, para mí. Entonces, el amor te lleva, de todo el alboroto te lleva a lugares tranquilos. Así que, en sí, Ani, Gloria, Estelita, Mirta, buenos días, Antonia, Milagros, las escucho. ¿Qué les pareció este tema muy hermoso y maravilloso que escribió el maestro Masaharu Taniguchi en La Verdad, volumen 9? Las escucho mientras toman café. ¿Pueden abrir su micro? ¿Sí? ¿Qué les pareció? ¿Les ha servido? Margarita. Sí, Estelita, te escucho. Gracias, estaba abierto. Disculpa primeramente por un poquito de ruido que me distrajo un rato, pero a veces no se puede evitar. No entendí esa parte de crepúsculo o algo parecido. Dijiste que son Corpúsculos. como espacios que se forman con los pensamientos. Corpúsculos espirituales. Yo te contesto con un testimonio. En la televisión vi un programa de una investigación que habían hecho y esta joven dio su experiencia personal. Esta joven tenía el don de evidencia desde niña y tenía muchos miedos porque veía cosas que no quería. Su madre la llevaba un montón de terapias, todo, pero dice, es bien peligroso eso porque la pueden tildar de esquizofrenia, porque tiene espíritus ahí. Pero ella no tenía los espíritus, no veía, tenía el don abierto. Entonces, cuando crece, trata, y había una señora que le hablaba, pero era un espíritu de una persona, le hablaba, y ella no quería, no quería. Y tenía un amigo ya, señorita, ella, y como que un día seguía su vida, no de su vida, y se va con el amigo, como toda joven, en la carretera, a velocidad, el joven, gritando, pero sentía que alguien le hablaba, alguien que le ayude con eso. Y ella nada, quería tapar los oídos, no quería. Y en ese momento, el chico a esa velocidad en una curva se desbarranca y cae en el precipicio. Y al caer el precipicio, cuando llegan la ambulancia, los bomberos, lo rescatan y la chica estaba intacta. Y también el acompañante tenía todo que se había herido, pero estaban intactos porque eso era para destrozar totalmente su cuerpo. ¿Qué sucedió? Ella contaba. Ella vio como átomos, cómo se descomponía su cuerpo en átomos y después se juntó todo su cuerpo. Habían entre el cuerpo, uno piensa que no hay vacíos, pero había vacíos en nuestro cuerpo. Entonces, ella a la hora de caer comienza a descomponerse como átomos, todo su cuerpo, que ella lo vio. Entonces, a la hora de caer, no solamente se descompuso su cuerpo, sino ayudó al amigo para que no se abandonara y no muriera. De ahí ella despertó y comenzó a juntar en espirituales, lo que a veces vemos como hordas, esas lucecitas chiquitas que son espíritus de muchos seres. Entonces, cuando ella cuenta su experiencia, de ahí que ella hace, comienza a abrir ya, y no dijo no al don inmenso que ella tenía y que tenía que cumplir una misión de servir con ese don, porque en algún momento lo ha pedido espiritualmente. Cuando se da cuenta, creía que era un infierno, pero que estar hablando con entidades espirituales, pero era lo que ella aceptó, el pedido espiritual.
antes de venir al centro de la montaña. Entonces, los corpúsculos son seres invisibles, que te guían silenciosamente o abiertamente, que hay una conexión fuerte. Gracias, Margarita. Margarita, ¿y Sí. por qué una persona que creo, no le he preguntado por qué está mal, es una tía de mi esposo de 80 años, tiene que vivir con su balón de oxígeno para todos lados? Aparentemente está sana, pero si le sacan el balón no puede respirar. Eso también se puede sanar creando esos corpúsculos espirituales. Ella puede sanar quitando de su mente el concepto y la falta de gratitud al aire. El oxígeno que te ponen es artificial. Entonces no hemos agradecido al aire. No ha recibido guía o no ha querido buscar guía espiritual. Y tu guía perfecta y maravillosa es Dios. Y Dios nos manda como regalo el aire, que es el oxígeno. Y a veces, ¿qué sucede, Estelita, cuando estamos tensos, con cólera, con fastidio? ¿Cómo respiramos? Boca abierta. No lo recibimos puro el aire, para que penetre todo tu cuerpo, ¿cierto? Por eso te dice en este silencio, agradece el aire que respiras, agradece el agua, agradece el sol, agradece el calor. ¿Y qué hacemos? ¡Qué calor hace, qué calor hace! Y nos cae agua que nos están bañando, a los señores mayores les bañan, o uno mismo a veces, no, el agua, y nos asusta el agua. Entonces no tenemos gratitud al agua, no tenemos gratitud al aire, no tenemos gratitud al fuego, no tenemos gratitud. Entonces la única forma de que la persona despierte es volver a tener conceptos bien claros, porque el aire y tu mente es uno solo, y tu cuerpo. Porque el calor y el sol es uno solo. Miren, a mí me encanta el sol y yo a cierta hora yo subo a la terraza y mi hijita, a pesar de estar trabajando, agarra su camarita un ratito, se va a mirar el sol y a grabar el sol. Y hace muchos años, cuando yo iba a la playa del Club del Bosque y me iba con mi mamá, y mi mamá era más joven, yo la podía relajar. Y mi mamá decía, a las 6 de la tarde, miren, trance, a las 6 de la tarde se ponen ángeles y se ponen a reverenciar el sol, la puesta del sol. Y uno a veces no cree porque no lo ve, pero ya lo estaba viendo. Y a pesar de que se despierta, de repente deja de creer, pero ella lo vio en ese estado de trance. Y le digo, ¿y en dónde se pone? Para certificar más las cosas que me estaban enviando. Y me dice allá, me señalaba, donde veas una pluma, ahí se pone, lo sabe. Le dije, ¿y en dónde señala? El sol, me señalaba el sol. Y nosotros como algo natural, mi hija y yo, ella por su lado bajo, yo en el tercer piso ahí, viendo el sol, y yo me agacho y recuerdo lo que leí de la sutra. El sol es el palacio celestial de Dios. Brilla intensamente la luz espiritual del amor de Dios. Esa luz se intensifica, cubre toda la faz de la tierra y en el corazón de todas las personas con el amor. Y el resto así, no solamente para mí porque me encanta, sino mando luz. A eso se puede llamar corpúsculos espirituales, porque me uno al universo y le mando luz. Y es hermoso, Estelita, porque es un sol brillante, lleno de color naranja, muy hermoso, que una vez subí y se formó como una cruz de esos colores. Era sorprendente. Y miren, y bueno, con el episodio de mi cumpleaños, que ya pasó, el renacimiento, me salen regalando, una de las amiguitas me regalan un par de aretes de sol dorado. Ay, qué lindo. Y la mente es uno solo. A ti te gusta algo y te viene a ti. Es como si
si Diosito le dijeran, compra esto porque a una de mis hijas llamada Margarita le gusta. Cuando abro la cajita eran 2 soles ahí. Qué lindo. Y esto se puede decir, corpúsculos espirituales, es una conexión con el inmanente al universo, ¿no? Yo, a veces entender esto en una lectura que les he transmitido no basta, o a no ser de que tengan el libro, esto, pero pueden tenerlo porque yo subo, mi hijita me ayuda a subir al YouTube esta información. Vuelvan a escuchar, comiencen a buscar, no solamente la lectura, sino busquen también qué significa corpúsculos espirituales, qué significa. Y van a ver que hay diversos corpúsculos en el cuerpo, pero yo lo junto y lo complemento con ese suceso que te he contado, Estelita, de lo que escuché en la televisión, de esta forma. Como se decía. Pero Margarita, de verdad que, bueno, un tiempo yo trabajé, estudié metafísica, bioenergética, y como 2 años trabajé con el doctor Oscar Villavicencio y todo un grupo de sanación. Y de pronto comencé a ver por qué la gente tenía problemas y quién causaba los problemas. Me aterré y hacían prácticas en los estudios, ¿no? De que pienses tú por decir en algo y yo lo había observado. Y cuando me di cuenta que era la única que tenía esa cualidad, se puede decir, porque me aterré tanto que me puse a llorar y le dije al doctor, nunca más, no quiero venir, yo no quiero ser otra loca más que hable con personas que no existen o que mire lo que no existe, no quiero. Y me lloraba así con un sentimiento y él me abrazó y me dice, Estela, ya no llores, te estaban regalando un don y tú lo has rechazado, ya no va a volver a ti, a no ser que te esfuerces mucho. Con el tiempo te vas a dar cuenta que no era malo, era bueno. Hubieras confiado en mí, te hubiera orientado con otras personas también, pero yo tenía un pánico horrible hasta que de verdad se me quitó todo, hasta la enseñanza se borró de la mente y ya no pude más retomar eso. No sé qué sería, ¿no? Pero de verdad que sí da un miedo tremendo a lo desconocido en ese tiempo. Y yo ya estaba en Seichonoye también, pero no sé, es así la persona. Mi suegra veía, así también se había quedado ciega. Y todos decíamos, pues que a veces hablaba como loquita, que miraba, mira, ahí hay unos patitos, que mira, hay que saltar ese río, y no había nada. Y caminaba a veces en la calle así levantando los pies, de uy, doña Olga se está volviendo loca, decía, y cuando yo comienzo a mirar, ay, horror, fue un espanto para mí. Pero le doy gracias a Dios siempre porque vivo tranquila, en paz, ya no siento nada, no miro nada y no veo con el alma nada más y siempre veo el Seishon hoy me ha ayudado bastante pues a ver la parte espiritual, ¿no? De las personas y mía. Y siempre soy muy agradecida porque tengo esa alegría dentro, muy poco, muy rara vez no estoy alegre, contenta, a pesar de, así me dicen, pues tantas cosas que te han pasado, pero no, pero yo sigo caminando, yo sigo haciendo mis cosas y sí tengo valor porque Dios, soy su hija maravillosa y todos se ríen, ¿no? Cuando converso así. Sí, Estelita, una de las cosas que de repente me permito transmitirte es cómo puedes lograr estar tranquilita es quitando el miedo. Sí. Dios nunca te va a dar un don para asustarte, para que espíritus bajos, espíritus que todavía no han despertado, te envuelvan y te hagan daño. Nunca. Porque al lado tuyo hay espíritus también protectores, como lo que yo les transmitía de Chico Javier, que tenían el ángel protector que era Emanuel, ¿no? Y este doctor que también en el plano físico no era muy razonable que digamos, pero después con su estudio todo comenzó a dar un vuelco a su naturaleza divina, desapegándose. Cuando tú te desapegues del miedo, entonces solamente
se cumple la voluntad tuya y Dios te da si tú deseas servir. Pero lo que pasa es que como tú te dio mucho miedo, tú misma pedías, no quiero ver, no quiero ver. ¿Y con qué lo ves? Cuando uno dice no quiero ver, inmediatamente lo relaciona con los ojos, Estelita, ¿no? Y eso es pedir, no quiero ver. Simplemente para que haya ese efecto, entonces tiene que haber un objeto, algo que te impida cerrar totalmente lo que tanto has pedido al universo, no quiero ver. Entonces, no es necesario, solamente es conversar con tu ser divino, le decía, tenía que haberme preparado, como te dijo este doctor, ¿no? Y de repente no tener miedo. ¿Quién prepara primero para estos dones? Los protectores, que son los papás. Pero los papás a veces, con las creencias y también falta más estudio, podían guiar a sus hijos con mucho amor, ¿no? Muy pocos son los que guían los papás con mucho amor a estos dones maravillosos que tienen tus hijos, ¿no? Así que no te culpes, Estelita, más bien haz tu purificación, haz tu purificación. Ah, mira, ve, yo les he transmitido el fuego sagrado de purificación. Si tienes el pelito que te digo, o algo, o de repente a veces hasta los lentes, Estelita, ¿no? Venderlo, ponerlos en el fuego sagrado y decir, ya no lo necesito. Yo no quería ver esto. ¿Pero por qué? Porque tenemos mucho miedo a la muerte, Estelita. Y pensamos que todo espíritu que veamos ya está muerto. Y como yo estoy viva, y ellos están muertos. Pero si somos seres espirituales, no lo decimos, lo llenamos. Somos espirituales que estamos de tránsito a este mundo. Y tenemos miedo a la muerte. Pero somos seres espirituales. Entonces, ¿por qué tener miedo a los espíritus al contacto con los grandes seres? Hace muchos años yo les he contado que estaba haciendo una canalización con una amiguita para sus cosas de ellas, ¿no? Y un día, haciendo eso, ella siente que había un espíritu acá. Y comienza a decir, Margarita, ha entrado este espíritu. Comienzo yo a indagar rapidito, que claro, sin permiso que entre una presencia. Pero como mi mente no tiene ese miedo, mi mente está muy deseosa de servir hasta en el plano espiritual y no hay miedo verdaderamente. Entonces, porque es mi deseo inmenso de poder ayudar a despertar. Y por eso es que me mandan información, podría hablar de un tema, y me mandan información. Cuando en eso era un indio. Y lo primero que pregunté, ¿cómo así un indio ha entrado a mi casa? Por las plumas, me dijeron. Y ahí se me queda grabado fuerte el objeto y tu mente es un solo. Yo tenía de adornos plumas blancas, que me encantaba tener plumas. Y él era un indio. Entonces venía, pero era un alma que quería ayudar, un alma que escuchaba las palabras de la verdad a través de la vela que siempre tenía la llama encendida, el incienso. Y vino. ¿Pero vino a qué? A mandar un mensaje para mi mamá, pero hace años. Y le hablaba de los oídos, ¿por qué tapa los oídos? ¿Por qué no quieres escuchar? Entonces, en ese tiempo, mi mamá sí escuchaba, pero con el correr del tiempo, ella ha ido tapando los oídos. No quiere escuchar. O sea, él vino para adelantar muchas cosas, para que ella tenga la opción de los cambios. Pero se cumple lo que la mente quiere, el pensamiento quiere. No se entendió el mensaje, no se aceptó los mensajes. Ella no aceptó el mensaje. Que me escuche. Mira tus manos, porque uno puede, como mamá a veces maltratadoras, ¿no? Pero mira tus manos, ya no hay eso. Pero tus manos son hermosas, y un montón de elogios. Pero vino para dar un mensaje hermoso y maravilloso. Yo muy agradecida, muy sorprendida. Como un corpúsculo espiritual muy elevado que vino al mensaje. Entonces a veces no aceptamos, Estelita, pero quita tus culpas, haz tu purificación.
El primer que tienes, la primera noticia que recibí fue esto. Quema eso, porque no quería ver, tenía ese don. Quemo ahorita mis sentimientos de culpa por no haber aceptado, le di la espalda a Dios, porque eso de repente estás pensando tú adentro. Entonces quema eso. Ahora déjaselo a Dios el resto, los milagros maravillosos. Yo no quería ver, y se manifestó en mis ojos. No quería ver. No, ya cuando yo, ya me pasó eso que estudiaba, justo cuando veía no me dedicaba a buscar información espiritual, solamente iba a la iglesia, rezaba, entré a otra religión y ya de venganza de Dios me cambié de religión. Y ya después comencé a estudiar ciega, ya he estudiado otras cosas y ahí fue donde comencé a ver cuando no tenía la visión. Sí, pues me entró mucho miedo, pero después que se me quitó eso, porque hablaba siempre con Oscar, ¿no? El doctor, y me decía, no, ya no tengas miedo. No, era un don que te estaban regalando y tú no lo has aceptado y ya no está en ti tampoco. Y parece mentira. A partir de esa fecha, estudio bastantes cosas, pero pareciera que no las grabara en mi mente. Pero me doy cuenta que cuando hablo con alguna persona, o también muchas personas me llaman, y comienzo, no sé de dónde, comienzo a hablar, y ellas me dicen, oye, ¿dónde has estudiado? Qué bonito, qué cosa. Oye, qué tontería te estoy diciendo. No, me dicen, no sé, te transformas, me dicen, ¿no? Entonces yo ahí es donde le doy gracias a Dios, porque de verdad no tengo miedo, ¿no? Pero ya no puedo ver otras cosas, solamente tengo la palabra que me sale en el momento adecuado. Y eso siempre se lo pido a Dios. Cuando tenga que ayudar a alguien, por favor, con las palabras necesarias en mi boca para que la gente pueda entenderte, o sea, a Dios, ¿no? Porque Él es el dueño del universo y Él es nuestro Padre Divino Creador. Y así voy. No tengo miedo ni a morir, porque ya me he entregado a Dios, ya yo digo el día que tú quieras, donde quieras y como quieras, solamente dame paz espiritual para yo transmitirla. Y de verdad que vivo en un entorno tan tranquilo que solamente escucho los pajaritos acá si no salgo para la calle. Dios me ha bendecido en ese sentido, ¿no? Pero bueno, gracias Margarita, gracias a las compañeras que escuchan. Yo también a veces cuando dan su testimonio nos sirve, porque así vamos caminando en esta vida, a aprender las cosas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Estelita. Yo tenía una amiga, ya falleció ya ella, ¿no? Era la mamá de una compañerita del colegio de mi hijo. Ya ella joven, bien armonioso la pareja, de un momento a otro el esposo comienza a mirar por otro lado, pero nunca la descuidó. Y ella le diagnostican esclerosis múltiple, pero una vez me invitó a un almuerzo a su casa y a mí me sorprendió un montón porque vi al hermano, son 4, 2 mujeres y 2 hombres. Y uno de los hermanos hombres estaba con el andador, un andador humano. Tenía el mismo padecimiento. Ella también tenía lo mismo, entonces de las 2 mujeres a ella le tocó. Pero también su mamá estaba con el andador. Yo dije, esto es karmático. Y yo comienzo a estudiar por qué habían manifestado, porque como es karma, de dónde venía. Y ahí salió todo, de dónde venía esto. Le expliqué, pero a veces el ego, no abrir mente para poder ayudar. Entonces, ella, yo me acuerdo que me ayudaba, cuando la relajaba, me ayudaba. Y había una profesora que conocía hace muchos años, y sabía que podíamos hacer estas canalizaciones y se le brindó el servicio. Y ella ahí, ¿no? La esclerosis ya manifestada, en trance rapidito, y la profesora y la amiguita ahí, y me decía, dile por qué la vecina me envidia tanto cuando yo salgo.
Y ni siquiera le pregunté porque ella escuchó y él mismo dio su respuesta. Bien, directa, y decía, no, Margarita, la vecina no le envidia, es ella la que envidia. Porque la vecina mira lo que tiene que mirar, pero ella sí la mira, la vecina, cómo está acompañada, cómo está con su esto, y ella no, y vive sola en la casa. Y lógicamente, esta amiguita, con no, no es así, no es así, como yo. Nunca más que eso, una canalización. Pero yo decía, ¿cómo así? Ojalá esto, tenía un impedimento de su cuerpo, pero se estaba concentrando fuerte en todo el conocimiento que estaba generando, ¿no? Así que mira este libro. Así que gracias, gracias. ¿Alguien más quisiera aportar? Tú, Elsie, Antonia, Mili, Hola, hola Janet. Margarita, ¿cómo estás? Disculpa que no encienda la cámara, estoy con problemas con la cámara que no sé por qué no activa. Pero bueno, No te eh, escucho tu charla, me encanta, pero estaba justo, bueno, primero decirle a Estelita que qué maravilloso que cuando Dios te escoge, pues, así tú no quieras ver. Ahora le hace con el alma, ¿no? Que nosotros no vemos eso. Ahora, el que ve todo lo demás físicamente, pues lo cuestiona siempre, ¿no? Porque nuestro espíritu nos va a decir algo y nuestra parte física nos dice otra cosa. Entonces hay siempre una controversia entre lo que vemos y lo que sentimos. En cambio, Estelita, pues, ya no, porque ya su corazón sabe lo que es, lo siente, ese instinto tan maravilloso. Así que nunca a Dios le quitó nada. Nunca le quitó nada, siempre se lo dio y sigue manteniendo. Es lo que le quería decir a Estelita, porque eso es lo que siento. Lo otro que quería Gracias. decirte que los virus es maravilloso lo que nos da. Es que muchas veces no entendemos. No, yo menos, tú sabes que yo pasé por un proceso de cáncer y también sé que eran virus, hongos y no sé cuántas cosas que tenía. Todos esos patógenos que llegan a nuestro cuerpo nos llegan a despertar, a avisarnos que hay algo que está mal. Pero yo siempre pregunto, ¿qué fue primero? ¿El virus o la emoción? Entonces, cuando pensamos, la emoción llegó y el virus vino a decirte, mira dónde se alojó y mira, si no lo sacas, va a seguir creciendo y va a seguir aumentando y te vas a enfermar porque no lo estás solucionando. Entonces, al final, los patógenos son nuestros amigos, ¿no? Porque también son creación de Dios, tienen vida, tienen una función para poder ayudarnos. Y eso, pues, cuando lo logramos entender, por eso es que el que vive más espiritual no se enferma, porque está más conectado, ¿no? Y es rapidito como puedes limpiar, sacar, ¿no? Pero cuando tu cuerpo está más pegado a lo físico y entonces, ay, me dio, no sé, pues me dio la gripe, tengo que tomar me dio esta fiebre, okay, tengo que tomar el antibiótico, el jarabe, pero sigo y claro, miedo. La fiebre es un miedo terrible, ¿no? Y luego, ¿por qué la misma, por qué, ya, pongamos, ¿por qué el mismo virus, la influenza? ¿Por qué a ti te ataca en el pulmón? ¿Por qué a mí me ataca la garganta? ¿Por qué al otro le ataca por el estómago? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre tenemos que preguntarnos, ¿por qué? Porque es allí donde están las cosas que no hemos soportado. La pena a veces se ve en el pulmón, el estómago se va a las cosas que no aceptamos, que las tragamos pero no las pasamos, entonces ahí se queda. La garganta, porque quedamos con muchas cosas atascadas y no las soltamos. Entonces cuando realmente vemos es que la emoción es la que nos enfermó y los virus maravillosos te vienen a decir, está ahí, sácalo, libéralo y vas a ver que te vas a sanar. Porque es que atacar al virus y matarlo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Después te sale en el otro lado, ¿no? Como pasa como pasa con el cáncer, que dice, ah, ya le salió por otro lado,
ya se desparramó y no sé, no, pues es que solamente el médico vio lo físico y lo atacó y lo bombardeó y ya. Y el resto entonces dijo, entonces me tengo que ir a otro lado porque tú no entendiste, me voy para otro lado y sigo, porque esa es su misión, ¿no? Y entonces yo entiendo hoy que, gracias, y nuevamente Margarita lo sabe, y lo sabe muy bien, yo desperté en Seicho, a mí el cáncer me llevó a esta filosofía maravillosa y a despertar. Si yo no hubiese despertado, ya de repente no estaría, porque como no entendería, se hubiese pasado al otro lado, y se hubiese pasado al otro lado, y entonces ahí seguiría, ¿no? Pero desperté, y eso ha hecho pues que ya no me dé nada, ¿no? O sea, no es que estoy re sana, porque obviamente la vida te va dando la emoción y sale y te vuelve a dar una cosita por ahí, por allá, y entonces tienes que, pero cuando ya tienes una conciencia más despierta, te vas dando cuenta que hay algo ahí dentro, que hay que sanar. Hay algo que tenemos que limpiar, o qué pasó, ¿no? Pero no es que la culpa la tiene fulano, sultano, que me hizo esto. No, yo lo guardé, yo lo archivé y yo lo hice pues, que creciera, porque las cosas feas, duras, las guardas y van creciendo, ¿no? Porque las sigues, como decir, madurando, ¿no? Y eso ha hecho pues, que sigas enfermándote, ¿no? Entonces yo testigo de que la vida, Dios no la da perfecta, perfecta, y es maravillosa, ¿no? Porque nos ha dado para vivir, para disfrutar tal cual. Entonces, entiendo que le estabas hablando justo ahora de los patógenos, y entiendo que ellos vienen a darnos también con su misión a entender que algo pasa en nosotros. Que primero tenemos que encontrar qué emoción para poder liberarla, ¿no? Eso es lo que quería aportarte, Margarita, porque es con la experiencia que la aprendí. Gracias, Glory. Sí, claro que sí. Para eso estamos nosotros y para eso está en la pantalla, ¿no? Para Mira, Margarita y Sí. Gloria, ¿no? ¿O Gloria? Sí, Gloria Córdoba. Gloria, qué diferente es escuchar, por ejemplo, a Margarita, que nos da el conocimiento, y haberte escuchado a ti el significado que tienen los virus o los patógenos que nos ataquen. No lo había visto de esa óptica, pero ahora me doy cuenta que sí, pues todo surge porque uno tiene emociones y te avisa. Y cuando no le hacemos caso, eso avanza. Pero yo cuando me ataca algo así, comienzo también a mentalizar, soy hija maravillosa de Dios, soy un espíritu viviente y no me puede atacar ningún virus, ningún mal, porque es mi amigo. Y de verdad que pasan los días y me sano. Mis amigas me dicen, oye, ¿hace cuánto tiempo que tú no vas al ginecólogo, por ejemplo? Uy, le digo, desde que perdí la vista, hace 23 años. ¿Y por qué no vas? Y te va a dar el cáncer. ¿Y por qué me va a dar a mí? Si yo no tengo yo no tengo amistad con el cáncer. Que te dé a ti si tú lo quieres, le digo así, pero yo para qué lo voy a llamar, ¿no? Y ahora mira todo, le encuentro la forma de la manera que tú lo has explicado, Gloria. Muchísimas gracias, gracias, Margarita, y gracias a Dios, porque siempre nos está dando nuevos conocimientos que nos ayudan a ayudar a otras personas, porque conozco personas que te describen las enfermedades como si hubieran estudiado medicina y no se olvidan ni de los nombres, ni yo le digo, pero ¿y eso en qué te va a ayudar, no? Pero no quieren entender. Pero bueno, yo también ahí sigo hablando a veces. Muchísimas gracias. Gracias, Estelita, muchísimas gracias. ¿Alguien desea aportar el cita más claro, Antonia? Mili, Janet, ¿qué te pareció, Janet? Todo claro, ¿sí? Una de las cosas que inicié yo en la charla es tocar un poquito la bibliografía de Buda. Yo les explicaba, ¿no? También sobre
emociones o pensamientos que nunca nos lo dio Dios, pero como a veces ha habido rebeldía en los hijos de Dios y nos alejamos mucho de la fuente y grabamos, yo quiero aportar esto, yo quiero aportar el otro, y ahí aportamos las emociones, los sentimientos, y nos demoramos mucho. Yo entendí eso, ¿no? Por eso es que a mí me adiestraron bastante espiritualmente, me dijeron, los libros son los que te van a ayudar, porque pasa de boca en boca, ¿no? Y cada uno de nosotros nos ayuda rapidito a despertar o nos ayuda de repente a pasar por vicisitudes de la vida, pero con los maltratos. Y a veces yo tiendo a preguntar, ¿quieres despertar con amor o con dolor? Entonces despertamos con dolor cuando nos clavamos emociones, sentimientos, acciones. Entonces a veces es mejor despertar con amor. Por más que las cosas estén así, decir que esos vacíos, porque te dice Dios de la nada, pues, de la nada vino. Entonces, cuando uno comienza a analizar de esa manera, si es de la nada, significa que nada de esto existe. Solo existe Dios y lo que viene de Dios. Y nosotros existimos, solo existe Dios y lo que viene de Dios. ¿Y qué es Dios? Es el amor. Solamente existe el amor, nada más. Pero cuando nosotros comenzamos a definir algo, buscamos lo opuesto, ¿cierto? Si existe el amor, también existe el odio. Si existe la salud, también existe la enfermedad. Y uno mismo con su creación mental comenzamos a construir hospitales, consultorios, medicinas. Cantidad ahora de sitios donde uno pueda recibir a la persona que dice, tu migración te trae acá. ¿Tú te sientes enfermo? Ven a los hospitales. ¿Tú te sientes que tienes una operación? Ven a los hospitales, la cirugía, porque yo quiero cortar un sentimiento contra alguien de la familia. Y busco el cuchillo para que se tenga. Y eso hay un montón en la parte de la cirugía, del rejuvenecimiento, córtame acá, córtame esto, quiero tener pompi diferente. Y usamos el cuchillo, eso también lo habla el maestro Masaharu Taniguchi, la cirugía es cortar a las personas. Y por eso les comentaba yo de Buda, que me quedé analizando cómo había sacado oscuridad y me acordaba de lo que yo había hecho hace muchos años con mi mamá. Algo oscuro, denso, salía de acá de sus ojos. El cuerpo se carga, porque somos energía. Pero si no queremos que nos se cargue, ¿qué tenemos que hacer? Respirar bien, como me decías de esta señora de 80. Respirar bien, agradeciendo. Abrir, levantar los brazos y alabanza. Es mejor que estar con los hombros sobre el cuerpo abajo. El pasado ya fue, si se hizo o no se hizo, pero hoy día quiero reír, quiero cantar, quiero bailar. Es muy fácil la vida. Yo siempre le digo a mamá, es muy fácil la vida, ¿por qué la hacemos muy difícil? Tenemos que empezar a enseñarnos a nosotros mismos. Por eso dice, mírate en el espejo, mira cómo sonríes. Yo lloraba antes, después de la disolución conyugal, escuché una charla que decía, rían, aún en lo peor rían. Yo miraba el espejo y tenía una tristeza profunda, pero comencé a hacer la mueca de la risa. Y ahí cambió mi vida, mira. Porque recién recibí esta guía, que de repente mis oídos estaban tapados para no escuchar nada. Porque era un espíritu que había venido para servir, para ayudar. ¿Cómo iba a servir con los oídos tapados? ¿Cómo iba a servir si mi mente estaba con muchas cosas? Tenía que seguir recibiendo y ir directo, ¿no? Pero analizar y dar consejos, argumentar es hermoso porque despierta, no todos tenemos ese pensamiento y ayuda. Lo que ha manifestado Gloria, ha transmitido Gloria, es perfecto, porque a veces necesitamos la definición de cada cosa, y ella ha pasado por cosas fuertes, por una ilusión, porque es ilusión, y después lo volvió a la nada, la ilusión, y tiene otras misiones de velar por aquí, velar por allá,
Y también lo va a pasar. Si sigue así, con la sonrisa, hace su espacio, tiempo. Así que gracias, Gloria, gracias, Estelita. Elcita, no sé si sean para ya cerrar. Sí, sí, escuchamos. Gracias, Margarita, gracias a las hermanitas que han dado su aporte. Muchas gracias. Creo que este momento ha sido para mí, lo necesitaba mucho. Gracias. Gracias y nos vemos en los próximos. Muchísimas gracias, Elcita, claro que sí. Vamos a digerir bien lo que hemos escuchado hoy día, ¿no? Y van a ver, el resultado de la otra semana va a ser muy diferente. Muchas gracias, Margarita. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Gracias a todas las compañeras, porque todas formamos una unidad. Así es, claro que sí, un solo punto. Muchísimas gracias, Mili, gracias, Janet, gracias, Ani, muchas gracias, Ani. Muchas gracias a ti, Margarita. Muchas gracias por todas las orientaciones y enseñanzas que nos das. Gracias. Gracias, cuídense mucho, que tengan un fin de semana muy maravilloso. Tú también, Margarita. Igualmente, Margarita. Cariños en para la ti y casa, para cariños todas. en la casa para todos, especialmente para tu mamita. Gracias, de igual manera, que sea cada uno de ustedes y su familia, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Próxima nos vemos. Claro que sí. Gracias, Margarita. Gracias, por todo. Antonio. Nos vemos. Bendiciones.